A ti que buscas la verdad, bienvenido. Soy Laura Hernández y esto es Factor Sorpresa. El día de hoy te vamos a presentar el resumen del 5 al 9 de julio. Quédate con nosotros. Antes del Día de la Independencia, en su segundo mitin Salvemos a Estados Unidos, el expresidente Trump dijo que los estadounidenses ya no tienen libertad de expresión. El mismo expresidente está siendo cancelado en gran medida por todos los medios de comunicación y las grandes tecnologías. Si se consultan las fuentes principales, rara vez mencionan las manifestaciones de Save America. Sin embargo, el expresidente Trump todavía puede atraer una gran multitud. Los oficiales de policía estimaron que hubo un aproximado de 25,000 personas que asistieron al mitin el sábado en Sarasota, Florida. Por otro lado, si no hubiera problemas urgentes en el país y si no hubiera disputas de las elecciones del pasado 2020, lo más probable es que no hubiera una multitud así. En el mitin, Trump dijo que seguirá trabajando para apoyar a los republicanos en las próximas elecciones del 2022, con el objetivo de retomar la Cámara y el Senado. El expresidente no hizo más comentarios sobre si se postulará en el 2024. Sin embargo, el 30 de junio, durante una aparición en Hannity, Trump dijo que ya ha tomado una decisión sobre la próxima carrera presidencial. Ahora hablemos sobre cómo el Partido Demócrata está tan valiente, ya que su candidato para la carrera del 2024 no está siendo la mejor opción. Y es que aparentemente el desempeño laboral de Kamala Harris como vicepresidenta tiene muy preocupados a los demócratas. Harris ha hecho prácticamente nada en cualquiera de las tareas que Biden le asignó. Además de la crisis fronteriza, Harris también es responsable de hacer avanzar los planes de vacunación e investigar los problemas de derecho al voto. Sin embargo, no hemos visto una sola noticia de ella. Por decir, su esperado viaje a la frontera sur tuvo muy poca cobertura mediática. Fue como si no hubiera sucedido. Sin embargo, desde otra perspectiva, el viaje tuvo un impacto. Expuso el desorden de su oficina. Recientemente, Político dio a conocer la historia de que cuando Harris finalmente tomó la decisión de visitar la frontera, las personas dentro de su oficina quedaron realmente sorprendidos por la noticia. La prensa de la izquierda radical describió al equipo de Harris como un equipo de baja moral y poseedor de líneas de comunicación porosas y de no contar con la confianza de los asistentes y los altos funcionarios. Si bien gran parte de la ira se dirige a la jefa del gabinete Tina Flournoy, quien también trabajó en la Casa Blanca con Bill Clinton, dos funcionarios anónimos de la administración dijeron que Harris también es responsable de la forma en que se dirige a su oficina. Uno de los funcionarios dijo que la gente es prácticamente arrojada al piso. No es un lugar donde la gente se sienta apoyada. Después de 6 meses, algunos miembros del personal de la oficina de Harris están considerando otras oportunidades laborales e incluso algunos ya se fueron. El día antes de que Harris visitara El Paso, 2 de sus principales empleados avanzados, Carly Sadkowiak y Gabriel de Franceschi, se fueron. Harris afirmó que su partida fue planeada desde hace mucho tiempo, pero personas familiarizadas con el asunto no estuvieron de acuerdo. Un informante dijo que la oficina de Harris se administra de manera muy diferente a la operación de Obama, donde de Franceschi trabajó anteriormente. Parece que la ex subdirectora de avances se sintió frustrada debido a que su opinión no fue tomada en cuenta. Harris es la presunta nominada del Partido Demócrata para el 2024. También Biden ha dicho que se postulará nuevamente, pero para ese entonces él tendría 81 años cuando se presenten las elecciones. No creemos que su salud podría permitírselo. Pero ahora, los demócratas, incluidos algunos altos funcionarios actuales de la administración, están preocupados de que Harris no pueda derrotar a ningún candidato republicano, sea quien sea. Claro, por no mencionar al expresidente. Seguramente los demócratas comenzarán a buscar nuevos candidatos para el 2024, ya que las dos opciones que están considerando definitivamente no tendrían ningún éxito para entonces. Quiero compartirles sobre un artículo del The Epoch Times que habla sobre la experiencia de un ex oficial de policía en China. El ex oficial habló sobre la sustracción forzada de órganos a presos condenados a muerte.
El ex oficial, que usó el seudónimo de Bob por seguridad, dijo que la sustracción de los órganos de los presos condenados a muerte era un secreto a voces. En la entrevista con The Epoch Times, Bob describió ser un participante involuntario en la cadena de suministro industrializada que convirtió a los seres humanos vivos en productos para la venta en el comercio de órganos. Los actores de esta macabra industria incluyen el sistema judicial, la policía, los prisioneros, los médicos y, por supuesto, los funcionarios del Partido Comunista Chino PSC, que ellos emiten la directiva. El ex oficial presenció la extracción de órganos de prisioneros que ya estaban muertos. Sin embargo, en años siguientes, el régimen implementó a gran escala una práctica muchísimo más siniestra. Esta fue sustraer órganos a prisioneros de conciencia vivos, particularmente a practicantes de Falun Gong. El ex oficial narró cómo en algunas ocasiones ayudó a mantener el orden en un tribunal donde se confirmaban las ejecuciones. Después de esto, el ex oficial publicó en línea una crítica a las autoridades y fue entonces cuando fue detenido durante más de un año. Ya estando en prisión, él pudo reconstruir el proceso desde la condena hasta la sustracción forzada de órganos. Hasta donde yo sé, nadie le dijo a los presos condenados a muerte que le extraerían los órganos, dijo Bob. El tráfico ilegal de órganos es un negocio bastante oscuro y lucrativo para el PSC. Son años de estar haciendo este tipo de negocios sucios. Sin embargo, en ningún medio principal se habla de esta terrible situación. Comencemos hablando sobre las vacunas y cómo los militares de los Estados Unidos han alzado la voz al enterarse que podrían ser obligatorias. Thomas Massie, miembro de la Cámara de Representantes, señaló que algunos de los integrantes del ejército de los Estados Unidos le dijeron que se irían de las fuerzas si es que la vacuna era ordenada de manera obligatoria. Los militares hablaron de la posible retirada, ya que en un reportaje se afirmó que el cuartel general del ejército les dijo a los comandantes que se prepararan para las vacunas obligatorias en septiembre. Massie escribió un Twitter que dice: "Me han contactado integrantes voluntarios de nuestras Fuerzas Armadas que dicen que se irán si la vacuna anti-COVID es obligatoria. Presenté la HR 3860 para prohibir cualquier requisito obligatorio de vacunas anti-COVID a los miembros de las Fuerzas Armadas. Ahora la propuesta tiene 24 patrocinadores. No quedó claro cómo renunciarían los miembros del servicio o al menos cuántos intentarían hacerlo. Ayer Massie señaló que su tuit fue blanco de usuarios analfabetos en ciencia que odian a los militares y que están enojados con las fuerzas del orden. No hay estudios basados en resultados de salud que muestren ningún beneficio de la vacuna para aquellos que ya han tenido COVID", escribió. El congresista también señaló un estudio del Departamento de Defensa publicado a finales de junio, en el que se encontró a un mayor número de militares que recibieron la vacuna experimentar una tasa de inflamación cardíaca más alta de lo esperado. En la Armada y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los médicos encontraron 23 casos de miocarditis, un tipo de inflamación del corazón en hombres que estaban sanos. Ellos desarrollaron la afección dentro de los 4 días posteriores a la vacunación. Y ahora pasemos con Facebook. La plataforma lanzó una campaña supuestamente para alertar a los usuarios si se llegaran a encontrar con páginas consideradas extremistas o incluso amigos que consideren extremistas. Según el analista Oliver Dersey de Facebook, confirmó que la campaña llamada Iniciativa Redirect forma una parte de un trabajo mayor que busca evaluar las formas para así poder darles recurso y apoyo a las personas en Facebook que hayan participado o hayan estado expuestas a contenidos extremistas, o que puedan conocer a alguien que esté en riesgo. Al parecer, hay 2 mensajes que pueden encontrar en Facebook. Uno de ellos es una alerta para los usuarios por haber quedado expuestos a publicaciones extremistas, y esta dice así: "Es posible que hayas estado expuesto a contenido extremista dañino recientemente. Advierte. Además, ofrece la posibilidad de tomar medidas a través de un botón Obtener soporte".
El otro grupo de mensajes gira en torno a si el usuario sospecha que alguno de sus contactos está compartiendo contenido radical y se lee lo siguiente. ¿Estás preocupado de que algún conocido se haya vuelto extremista? En Facebook estamos preocupados por prevenir el extremismo. Otras personas en la misma situación ya fueron ayudadas de manera confidencial. ¿Y ustedes a quién creen que le comenzó a llegar estas notificaciones? Exacto, a conservadores o simpatizantes de la derecha. Obviamente, las críticas hacia Facebook no se hicieron esperar. La cultura de cancelación está buscando nuevas formas de parar la verdad, y Facebook nunca ha sido la excepción. Por suerte, nuevas plataformas libres de censura están creciendo y naciendo cada día, tales como YouMaker o Telegram, que por cierto, si aún no se han unido a nuestras salas, háganlo. Así siempre tendremos maneras de seguir comunicándonos. Bueno, sigamos. Hablando de desfinanciar a la policía, el 1 de julio un juez dictaminó en una demanda presentada por los residentes de Minneapolis que la ciudad tenía que contratar más policías en medio del aumento de la delincuencia. A raíz de la muerte de George Floyd, Minneapolis se vio particularmente afectada por semanas de disturbios, incendios, saqueos y violencia. El daño estimado es de decenas de millones. El año pasado, casi 200 agentes de Minneapolis se marcharon debido a lo que diagnosticaron como estrés postraumático, después de que 4 agentes fueran acusados de la muerte de Floyd. Como resultado, los datos de principios del 2021 mostraron un aumento del 250% en las víctimas por disparo, y antes del aniversario de la muerte de Floyd, los homicidios en lo que va del año se han duplicado en comparación con 2020. El juez dijo que los 8 demandantes pudieron demostrar que la escasez de oficiales está relacionada con el aumento de la delincuencia y ha causado lesiones personales. El presidente del centro legal que representó a los demandantes, Doug Saton, calificó la decisión del tribunal como una gran victoria para los solicitantes y todos los residentes de Minneapolis, especialmente aquellos en los vecindarios más diversos amenazados por el aumento de las tasas de criminalidad. Si bien las altas tasas de criminalidad se ignoran en gran medida en las ciudades controladas por los demócratas, en Washington, más de 50 manifestantes arrestados por su asociación con el incidente del 6 de enero todavía están en la cárcel. Han estado en prisión durante meses y probablemente permanecerán allí durante muchos meses más hasta la fecha de su audiencia. Ned Lang, padre de un acusado, habló recientemente sobre cómo tratan a su hijo Jake en una prisión de Washington. Jake se encuentra actualmente en régimen de aislamiento 23 horas al día. No tiene acceso a una entrevista privada con su abogado. El agua ofrecida a Jake es negra y la tiene que filtrar a través de un calcetín antes de beberla. Tampoco puede ducharse. El abogado de Jake, Stephen McCall, dijo que las condiciones en la cárcel de D.C. en particular están llegando a un punto en el que no solo son inconstitucionales y violan los derechos humanos básicos, sino que están llegando al punto en el que la gente tiene que hablar y tiene que contar lo que está pasando. El abogado de Jake acusó a las autoridades de infundir un nivel de miedo en todos los reclusos mientras no tienen claro quiénes son los responsables de esas condiciones. Por lo que describió el padre y el abogado de Jake, los detenidos son tratados como si estuvieran en un país de tercer mundo. En la manifestación Save America del sábado, el expresidente Trump planteó abruptamente una pregunta a la multitud. ¿Quién disparó a Ashley Babbitt? Si bien es posible que nunca obtengamos el nombre de los funcionarios, las imágenes del video del tiroteo muestran que un hombre con traje negro apuntó con un arma a Babbitt y le disparó. Las especulaciones han sugerido el nombre, sin embargo, no queremos hacer una acusación sin una prueba absoluta. Además, el día de la irrupción al Capitolio, el Archivo Nacional entrevistó a un testigo ocular que dijo ver morir a Babbitt. El hombre sugirió que Babbitt no recibió un disparo de la policía de D.C., como se informó inicialmente, pero que pudo haber sido un disparo por la seguridad interna. Hasta la fecha, el gobierno no ha aclarado la muerte de Babbitt. ¿Será porque solo fue una mujer blanca y no encaja con la narrativa racial de la izquierda? Probablemente sea más complicado que eso. En otras noticias, la solicitud de hace meses de los republicanos de la Cámara de Representantes para que Peter Daszak revele la conexión con el laboratorio de Wuhan ha caído en oídos sordos.
El presidente de EcoHealth Alliance canalizó millones en subvenciones federales para la investigación del Instituto de Virología de Wuhan, incluso para un estudio sobre los coronavirus de murciélagos. También tiene una relación cercana con la mujer murciélago, la viróloga Shi Zhengli. En abril, los miembros republicanos del Comité de Energía y Comercio de la Casa enviaron a DeSac una carta indicándole que enviara toda la correspondencia entre su empresa y el laboratorio. Sin embargo, el comité hasta la fecha no ha recibido respuesta. El presidente de EcoHealth no presentó ninguno de los documentos. En este punto, la Cámara debería citar a DeSac por los materiales. Sin embargo, el poder de la citación está controlado por el partido mayoritario, los demócratas. Específicamente, en este caso, el representante demócrata Frank Pallone, presidente del Comité de Energía y Comercio. ¿Por qué después de más de 2 meses no se ha emitido una citación? ¿Por qué los demócratas no están interesados en investigar a Peter Daszak? Esto también cuestiona los esfuerzos de la administración para encontrar el origen del virus. ¿Estás listo para que alguien llame a tu puerta para asegurarse de que te vacunes? Bueno, pues si estás listo o no, esto ya viene. Ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, advirtió que el alcance puerta a puerta es el número 1 en el impulso de vacunación de Biden. Con anterioridad, Biden dijo que vacunarse nunca había sido más importante. Él dijo, hágalo ahora por usted y por su país. Suena cursi, pero es lo más patriótico. Aún así, la mayoría de los estadounidenses ya no siente que sea tan importante vacunarse. Ahora, dado que hay menos de 6,000 casos y 50 muertes por día. También porque poco menos de la mitad de la población se ha vacunado por completo y el 56% ha recibido al menos una dosis. Sumando que han pasado más de 6 meses desde que se lanzaron las vacunas y las personas que querían la vacuna han tenido tiempo suficiente para vacunarse. De hecho, la demanda ha caído drásticamente. Durante el pico de abril, los proveedores administraban 3.4 millones de dosis por día. Ahora es poco menos de 1 millón. Además, es extraño equiparar el problema con el patriotismo. Parece que la administración Biden se siente cómoda siendo agresiva para cumplir con sus objetivos de vacunación. Sin embargo, sería muy bueno que el gobierno gaste la misma cantidad de energía y dedicación para resolver algunos otros problemas, tales como la crisis fronteriza, las crecientes tasas de criminalidad y la creciente amenaza para Estados Unidos por parte del Partido Comunista Chino. Hablando del PSC, un día antes de su ceremonia de los 100 años, Beijing experimentó una tormenta de granizo y viento. Toda la ciudad estaba cubierta de siniestras nubes grises. Después el líder del partido Xi Jinping habló durante la ceremonia y ¿qué creen? Volvió a llover aproximadamente por 1 hora. La audiencia que se encontraba ahí y que sin duda fue cuidadosamente seleccionada entró en pánico mientras se ponía sus gabardinas, así que el aplauso fue totalmente decepcionante. Lo que no se esperaba del todo fue que la decisión de Xi de celebrar el centenario del PSC con un discurso ultraviolento. Xi dijo que cualquier potencia extranjera que nos intimide, oprima o esclavice y que presuma de hacerlo está condenada a ser golpeada en la cabeza hasta sangrar contra la gran muralla de acero forzada por el cuerpo de 1.400 millones de chinos. Los chinos también se quedaron atónitos tras el brutal comentario. El hashtag decía, a cualquiera que intente intimidar a China será golpeado en la cabeza hasta sangrar. Fue la frase de mayor tendencia en las redes sociales chinas Weibo. A las 9 a.m. del 2 de julio, el tema tenía más de 1.1 mil millones de visitas y casi 600,000 comentarios. Al darse cuenta de que el comentario era demasiado extremo, la traducción oficial se atenuó a algo menos sangriento. Pero era demasiado tarde. Los medios de comunicación de todo el mundo lo habían encontrado realmente digno de noticias. Debes saber que en la cultura del PSC, un líder nunca escribe su propio guión. No importa si es el jefe del partido o un funcionario local, no hacen nada por sí mismos, ni siquiera tocan la puerta de sus propios vehículos. Xi solo estaba siguiendo su guión cuidadosamente redactado y no se dio cuenta de que algo andaba mal. El discurso de Xi es un fiel reflejo del estado mental del Partido Comunista. Hoy en día el PSC es sin duda el régimen más bárbaro del mundo. Sin embargo,
Hace solo unos años, Beijing no se atrevía a hablar de esta manera, y no es porque el PSC se haya vuelto más poderoso en los últimos años. Lo que sucede es que los crímenes del régimen han sido ampliamente expuestos por la administración Trump, así que el mundo ahora tiene una visión mucho más amplia y sin precedentes de lo que en realidad es Beijing. Así que el PSC ya no puede ocultar su verdadera esencia, con sobornos y mentiras. Entonces, seguro os dirá, ¿para qué esconderse? Xi enfatizó repetidamente que hay fuerzas extranjeras que están intimidando o quieren intimidar a China. Parece que el PSC no se ha visto a sí mismo, ya que realmente es él quien ha estado intimidando a otros países. Esto mediante prácticas comerciales desleales, el espionaje, el robo de propiedad intelectual y el encubrimiento de la pandemia ha sido el mismo partido. Hay un dicho clásico que es una premisa universal. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Es una frase perfecta para describir al partido. Vayamos de regreso a los Estados Unidos, donde el crimen no descansó durante el fin de semana del 4 de julio. Desde el viernes por la noche hasta el final del lunes, más de 200 personas murieron y unas 600 resultaron heridas debido a la violencia con armas de fuego en todo el país. Por cierto, que el PSC aprovechó esta oportunidad para criticar a los Estados Unidos. Sus medios de comunicaciones estatales, Xinhua News, se burló de la ola de violencia. El lunes, los medios chinos lanzaron unos tweets. Uno de ellos decía: como una nación que es feliz con las armas, pasa su fin de semana del 4 de julio. Esto acompañado de una caricatura sarcástica que describe la libertad de disparar. El senador Marco Rubio devolvió el fuego diciendo: ninguna cantidad de propaganda puede cambiar el hecho de que el Partido Comunista Chino es un régimen asesino y genocida. Y esto no ha sido el único caso en que el portavoz de Beijing se burló de las tragedias que ocurrieron en los Estados Unidos. Tras el colapso del condominio en Florida, un consulado general chino en Brasil publicó un tuit de muy mal gusto que decía: Estados Unidos está regresando, pero ninguna de las personas enterradas en las ruinas ha regresado. Recordemos que el pasado 1 de julio se cumplió un centenario del gobierno del Partido Comunista Chino, 100 años en que el partido se ha convertido en un régimen monstruoso, siendo una grave amenaza para el mundo entero. Ahora pasemos a otra noticia. ¿Eres de los que consultan datos en Wikipedia? Bueno, pues su cofundador Larry Sanger advierte que la enciclopedia en línea es más unilateral que nunca. La neutralidad es un principio esencial que Wikipedia asegura ser serio. Sin embargo, esto tal vez fue cierto en sus primeros días, pero hoy en día, si intentas informarte sobre algunos temas controvertidos en el sitio, definitivamente la experiencia sería todo lo contrario. La neutralidad ciertamente no es lo que se ha experimentado con Wikipedia, pero veamos, ¿qué significa realmente ser neutral? Mucha gente tiende a pensar que la neutralidad es lo mismo que objetividad, y no lo son. Sanger dice que una enciclopedia que es verdaderamente neutral, por ejemplo, sobre una controversia política, debe presentar argumentos de manera cuidadosa y respetuosa por parte de los dos lados involucrados, incluso si una de las partes está objetivamente equivocada. Así los lectores obtendrán sus puntos de vista para así descubrir por sí mismos por qué está mal. El valor de ser neutral es permitir que las personas tomen sus propias decisiones después de evaluar la información de todos lados. Aunque Wikipedia afirma ser neutral, la realidad es que no lo es. Sanger examinó 4 temas políticos candentes para verificar su afirmación. Usó los juicios políticos de Trump, los escándalos de Biden, disturbios de Antifa y Black Lives Matter. Todos estos son temas que definitivamente preocupan a los estadounidenses. Entonces, para aclarar este punto, usaremos como ejemplo los hallazgos de Sanger sobre el primer juicio político de Trump. Para el 30 de junio, en la información sobre Trump, hay una sección que habla sobre su primer juicio político que, para empezar, no había nada del lado republicano en los procedimientos de juicio político de la Cámara. Solo se presentó el lado demócrata. Y sobre el juicio político en el Senado, las palabras exactas que citan son: los abogados de Trump no negaron los hechos tal como se presentaron en los cargos y dijeron que Trump no había violado ninguna ley y no había obstruido el Congreso. Ellos argumentaron que el juicio político era constitucional y legalmente inválido, porque Trump no era acusado de ningún delito y que el abuso de poder no es un delito que se puede impugnar.
Eso es todo lo que dice sobre los argumentos de los abogados de Trump durante el juicio. Sin embargo, las dos oraciones están obviamente sesgadas. Al decir que los abogados de Trump no negaron los hechos tal como se presentan en los cargos, el artículo ya implica que los cargos pueden tener mérito. En segundo lugar, dice que los abogados de Trump argumentaron que el abuso de poder no es un delito que se puede impugnar. Entonces, naturalmente uno se preguntará, ¿así que Trump abusó de su poder? La verdad es que el artículo omitió un punto crítico que hicieron los abogados, y es que ellos negaron que hubo abuso de poder en primer lugar. En otras palabras, la información en Wikipedia sobre el primer juicio político de Trump está extremadamente sesgada. Y esto, querida audiencia, es el caso de los 4 temas. Wikipedia ha prohibido que el Fox News, el New York Post, el Daily Mail se utilicen como fuentes. También Newsweek está marcado como sin consenso. ¿Qué tan lejos está esto de la neutralidad? ¿No debería ser la neutralidad que todos los lados se presenten por igual y permitan que el lector juzgue? Sanger dijo, en resumen y con pocas excepciones, solo se permiten fuentes globalistas, progresistas y amigables con el progresismo globalista. Esto no se limita solo a cuestiones políticas, también se extiende a controversias científicas y religiosas. Wikipedia se ha convertido en una máquina de propaganda para la izquierda. Ni siquiera quiere que existan puntos de vista conservadores. Cancelar la cultura es precisamente lo opuesto a la neutralidad, y la parte más engañosa es que la neutralidad es lo que la mayoría de la gente busca cuando intenta comprender un tema controvertido, y aquí está el truco. Wikipedia todavía enumera la neutralidad como uno de sus principios, nada más alejado de la realidad. Bueno, en otras noticias, el expresidente Donald Trump anunció que presentará una demanda contra Facebook, Twitter y Google, así como contra sus directores ejecutivos Mark Zuckerberg, Jack Dorsey y Sundar Pichai. El expresidente fue prohibido por Twitter y Facebook luego de la controvertida irrupción al Capitolio el 6 de enero, a pesar de que no hay evidencia que Trump estuviera asociado con la violencia. La compañía subsidiaria de Google, YouTube, también suspendió el canal oficial de Trump en enero. Para muchos ha sido increíble que un presidente de los Estados Unidos sea silenciado por completo por las empresas tecnológicas estadounidenses. Si un presidente es tratado de esta manera, sin justificación, ¿qué trato podemos esperar nosotros? Trump dijo que se estará desempeñando como demandante principal en la demanda colectiva. No solo lo hace por sí mismo, la demanda está pidiendo al Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida que ordene el cese inmediato de la censura ilegal y vergonzosa hacia el pueblo estadounidense por parte de las empresas de medios sociales. Estas incluyen prohibiciones ocultas, listas negras y cancelación. Trump también dijo que está pidiendo al tribunal que imponga daños punitivos a las empresas. Además, el equipo de Trump también está buscando reformar la sección 230, que proporciona protección legal para las empresas de redes sociales sobre el contenido que publican sus usuarios y cómo moderan sus plataformas. Esta demanda es muy significativa. Las Big Tech deben rendir cuentas por sus prácticas de censura arbitrarias e impulsadas por la agenda. Estados Unidos se guía por la Constitución que establece que la libertad de expresión es un derecho fundamental y que debemos defender este derecho. Nosotros en Factor Sorpresa también hemos experimentado censura que impide que nuestro mensaje llegue a más personas. Así que aprovecho para recordarles que si aún no lo han hecho, en cuanto puedan, compartan este video con sus amigos y familiares para que más personas puedan escuchar la verdad. Esperamos que la demanda obligue a las empresas de tecnología a reflexionar e impulsar un verdadero cambio. Hoy comencemos hablando sobre el comentario del martes pasado de Jen Psaki sobre la vacunación puerta a puerta que provocó instantáneamente furia y dudas en Internet. Para demostrar que no fue un comentario casual, Biden repitió la promesa y agregó más detalles. Él dijo, ahora necesitamos ir comunidad por comunidad, vecindario tras vecindario y en algunas ocasiones puerta tras puerta para ayudar a la gente restante a ser protegida por el virus. Dejando de lado si el gobierno tiene la autoridad para presionar a los ciudadanos para que se vacunen, una pregunta inmediata sería, ¿cómo sabrían las personas designadas para esta labor a qué puerta ir? Y es por esto que el fiscal general de Arizona, Mark Brnovich,
está preocupado porque la administración Biden está invadiendo la privacidad de todos los estadounidenses. Barnovich dice que con esta acción la Casa Blanca parece indicar que podría poseer los registros médicos de los ciudadanos. Si este es el caso, sería una grave violación a la privacidad. El fiscal general envió una carta a Biden diciendo que no tolerará tal intrusión en Arizona. La Casa Blanca y los funcionarios de salud de los Estados Unidos están impulsando la idea de que las vacunas son la única forma de protegerse contra el coronavirus, independientemente del grupo en el que se encuentren. Sin embargo, si realmente están siguiendo la ciencia, un creciente cuerpo de estudios dice que las personas que se han recuperado del virus tienen suficiente inmunidad y los riesgos asociados con las vacunas superan sus beneficios en los niños y posiblemente en los adultos jóvenes. Además, parece una idea terrible acosar a personas que ya se han vacunado. La vacuna ha estado disponible durante 6 meses y todo el mundo lo sabe. Muchos estadounidenses no vacunados son religiosos y conservadores, y muchos viven en áreas más rurales. ¿Cambiarían de opinión si alguien llama a su puerta y les dice que necesitan vacunarse? La Casa Blanca claramente no comprende a esta gente. Alguien se burló diciendo: si los evangelistas vacunados aparecen en mi puerta, voy a poner una taza de café y hablarles de Jesús. Ahora hablemos sobre la demanda de Trump a las Big Tech. Esta es en gran medida significativa, ya que es en nombre de todos los estadounidenses. Si usted ha experimentado personalmente la censura de Facebook, Twitter o Google, puede unirse a la demanda. Jennifer Orton es una veterana y maestra de primer grado en Fenton, Michigan. Ella es una de las demandantes contra Facebook. La cuenta de Orton fue censurada repetidamente no por apoyar a Trump, sino por compartir información sobre mandatos de mascarillas, vacunas y por decirle a la gente que su hermano estaba desaparecido. El 12 de abril, Orton compartió un artículo que dijo era del Instituto Nacional de Salud. La publicación cuestionó la eficacia de los niños muy pequeños con máscaras, que se produjo antes de la orden de la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, que exigía que los niños desde los 2 años usarían máscara. ¿Existe alguna evidencia que demuestre que una vez que un niño cumple 2 años, de repente necesita usar máscara? No es razonable que ni siquiera podamos cuestionar políticas tan arbitrarias en las redes sociales. En otro caso, Orton publicó en una página de personas desaparecidas que estaba buscando información sobre su hermano que había desaparecido en Tennessee el 17 de abril. Posteriormente, su cuenta fue suspendida. No sabemos las razones exactas, sin embargo, su hermano fue encontrado muerto meses después. La demanda dice: ella quedó devastada preguntándose si podría haber evitado su muerte si hubiera podido comunicarse con su red en Facebook. El abogado Alan Dershowitz destacó la importancia de la demanda y reconoció que también es un caso complicado, debido a que los acusados no son empresas privadas ordinarias, tienen una exención especial y trabajan con el gobierno hasta cierto punto, por lo que no son completamente privados. Dershowitz dijo que lo que no quieren es que el gobierno les diga a las empresas privadas lo que pueden decir y hacer y que no pueden permitir que estas empresas enormes y monopolistas restrinjan la libertad de expresión. ¿Llega a Pensilvania una auditoría al estilo de Arizona? Después de recorrer la auditoría en Phoenix el mes pasado, el senador del estado de Pensilvania, Doug Mastriano, hizo un anuncio trascendental ayer. Ha iniciado una investigación forense de las elecciones del 2020 y del 2021. Mastriano le dijo a The Epoch Times que la investigación forense es una profunda inmersión, tal como la que vimos en Arizona, pero aún más profunda. La investigación se centrará en software, máquinas y escáneres. Las boletas se examinarán para ver si fueron llenados a mano o copiados por una máquina. 3 condados, York, Tioga y Filadelfia, recibieron la carta de Mastriano. Se les pidió que enviaran copias impresas de las papeletas y otros materiales electorales. Mastriano dijo que espera que se desarrolle una batalla judicial y que está listo para solicitar el poder de citación de su comité si los condados no cumplen para fines de julio. El impulso de Mastriano para la investigación ha sorprendido a los demócratas. El fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo la semana pasada que está absolutamente seguro de que detendrá el esfuerzo si los republicanos activan una revisión electoral al estilo de Arizona. Pero, ¿qué hace que alguien jure luchar contra una auditoría electoral? Esto huele bastante mal.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación, Mastriano argumentó que hay un caso sólido para una investigación. En las elecciones del 2020, Pensilvania recibió 2.7 millones de boletas por correo, mientras que las elecciones presidenciales anteriores solo obtuvieron 260,000. Ni siquiera el 10% de la cifra del 2020. Y muchas de estas papeletas de voto ausente no tenían verificación de firma. Mastriano dijo que no es razonable asumir que una elección de este tipo de cambio drástico se llevó a cabo perfectamente sin ningún problema. La única forma de abordar las preocupaciones generalizadas sobre las elecciones pasadas era hacer una auditoría científica forense. Aplaudimos el coraje y el compromiso de Mastriano por lanzar un esfuerzo tan significativo en Pensilvania. La oposición siempre será fuerte cuando presionas por algo bueno, pero vale la pena. Y con esta historia terminamos la edición de hoy. Les recuerdo que pueden unirse a nuestra sala de chat en Telegram y seguirnos por YouMaker. Sigamos buscando la verdad. Gracias.